y el otro lado escribo. Listo. Entonces, podemos comenzar, yo creo, ya que son las 2. Entonces, bueno, les voy a a mostrar cuál es el cronograma de hoy, más o menos. Entonces aquí, bueno, está un poco pequeño, pero lo primero que vamos a mirar es como ejemplos de reconstrucción de DDP, cómo reconstruir la kdécima solución, algunos trucos de optimización de memoria, el truco de las 2 columnas, que es cuando uno programa la DP iterativa. A veces como agregar un flag puede como ayudarnos a reducir o a quitar un for de las soluciones. Identificar a veces como la redundancia de parámetros para optimizar también la memoria. Pasar como parámetros, pasar un parámetro de la función como un valor de la función. Vamos a ver también unos ejemplos de DP con bitmask, un ejemplo de suma de los subsets, DP en rangos, DP sobre dígitos, DP broken file, y broken profile, ¿no? Y al final si alcanzamos DP en árboles, un poquito. Entonces digamos, el tema es como largo, pues espero como intentar abarcar lo más que pueda. Y bueno, pues lo primero que les quería decir es como si tienen preguntas o no están entendiendo algo, pues de una, se lanzan la pregunta y yo paro y les respondo y eso, ¿sí? Y también les pido como si hago una pregunta que sean participativos un poquito, así digan algo que no tenga sentido, pues no importa, nadie los va a juzgar, entonces, bueno, eso es como todo. Bueno, entonces comencemos. El primer problema con el que vamos a empezar es, bueno, antes que nada, ¿hay alguien aquí que no sepa? Bueno, o sea, voy a hacer como una super introducción de qué es programación dinámica. Y básicamente es, yo tengo una función recursiva, o bueno, una función, bueno, sí, recursiva, que se encarga de probar todas las formas de hacer algo, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, quiero contar las maneras de poner unas fichas en un tablero de ajedrez, o lo que sea. Bueno, y tengo una función recursiva. Y yo quiero optimizarla de alguna forma, ¿sí? Entonces yo siempre voy a tener una función que prueba todas las posibilidades y quiero optimizarla. Entonces, lo que uno hace es que uno como que guarda la información que uno ya haya visto antes y la guarda para en el futuro. Si en el futuro da la casualidad que vuelvo a caer como en el mismo estado, entonces pues ya tengo consultado como ese estado, entonces no tengo que volverlo a calcular porque ya estaba guardado. Entonces simplemente lo retorno. Y de esa forma nos va a ayudar como a optimizar las soluciones, ¿sí? Sí, ahí dicen como el problema de la mochila. Sí, el problema de la mochila es un problema eh, clásico de programación dinámica. Ahorita vamos a ver como un par de ejemplos ahí. Listo, entonces ya sabiendo qué es programación dinámica, entonces vamos a comenzar. Entonces, el primer problema nos dan una matriz de n por m, donde el tamaño de las matrices son de las filas de las columnas, es de 200. Y nos dicen que uno empieza en la primera fila, en la primera columna, o sea, aquí en esta esquina, y quiere llegar a la esquina de acá, ¿sí? Y entonces uno tiene que decir como cuál es el costo mínimo de llegar de esta esquina a esta esquina, ¿sí? Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien me puede decir cuál es la respuesta? Bueno, acá dice 29, ¿no? ¿Sí están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Hay alguien con vida? No me abandonen, por favor. Hola, Hola. ¿también se puede hablar por acá? Sí, 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 la idea es que de hecho hablen por ahí porque pues
Ah, listo. No, sino que sé ¿Cómo cuando se llama? estabas hablando, como que llega muy tarde lo que estás escribiendo. Ah, ya. Entonces, Eso es problemático. Sí, Mm, ok. disculpa, Osman, acabo de llegar. ¿Cuál es el problema que Bueno, entonces, estás listo. tratando? Perdón. De nuevo, el problema es que tenemos una matriz de n por m, donde n y m son menores a 200, y queremos llegar de esta posición. Yo sé que empezamos en la posición superior izquierda y queremos llegar a la inferior derecha, a esta. Y quiero como minimizar la suma de las casillas por las que voy pasando, ¿sí? Digamos, aquí la respuesta es 29, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué es 29? Entonces yo arranco. ¿Cuál sería la solución acá? Digamos que yo podría irme al 7, luego al 6, sí, Osman, luego al... Osman, no estamos viendo qué estás haciendo, realmente no. Ya, 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 ok, ok. Bueno, Estamos viendo es un que... celular, Está estamos viendo todo celular, blanco. sí, todo, estamos viendo celular como con donde escribes todo blanco, nada más. Ya, ya, ya. Bueno, es que la idea es como que miren la otra pantalla. Sí, o sea, cuando yo Ah, vaya a ya. escribir en el celular, yo voy a poner acá como lo que se, o sea, cambio de pantalla acá, ¿sí? Y de resto, o sea, solo tienen que mirar esta pantalla, la pantalla en la que estoy presentando en el computador, ¿sí? Pero no la estamos viendo. No, ¿No? no. Ah, No, 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 no. es un fracaso. Bueno, ya voy a hacerlo en Paint y ya, no importa nada. Bueno, espérense y entonces dejo de compartir del otro lado para que no se confunda. Ah, hay que pasarse, sí. Ya, todo es ¿Cómo, un cómo? fracaso. Bueno, listo. Entonces, ¿ahora sí ven mi pantalla o no? Sí. Listo, listo, Sí, listo. Yo no la veo, Bueno, ¿cómo la pongo? Los ya, la voy a casa volver en a los. compartir, Ya, sí, ¿sí? sí, sí. Por ahí está cargando, sí, ya. Ah, A ver. y usar el Paint online porque es que mal, ¿no? Entonces, listo. Vamos a pasar el ejemplo que tenemos acá. Tenemos el 1, el 7, el 9, el 2, el 6, 3, 2, 8, 6, 3, 2. ¿Cierto? 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8, 2, 9, 8, 2. Listo. Entonces, la idea es que yo voy a arrancar en esta posición y quiero llegar a esta. ¿Sí? Entonces, digamos que una posible solución podría ser esta, ¿no? Yo me voy por acá, luego me voy por acá y luego me voy por acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero minimizar es la suma de las casillas por donde yo paso. ¿Sí? Hasta ahí, normal, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, me ocurre algo como para simular todas las posibilidades, simular todos los posibles caminos desde acá hasta acá. Digamos, como que, qué cosas puedo tener en cuenta, qué cosas necesito. Pues necesitaría guardar las posiciones. Las posiciones, o sea, yo voy a tener, digamos, una función, ¿cierto? En la que voy a sí. tener la fila y la columna en la que estoy actualmente. ¿Sí? Yo voy a tener la fila I y la fila y la columna J, que es donde está actualmente. ¿Sí? Digamos que yo estoy parado acá. Y lo que quiero hacer es calcular la mínima suma para llegar acá. ¿Sí? Entonces esta va a ser minimizar la suma. Minimizar la suma. Listo. Entonces, ¿yo qué posibles movimientos voy a tener? Un movimiento va a ser como moverse a la derecha o moverse a la izquierda. O bueno, moverse hacia abajo. Bueno, creo que eso no lo dije, pero los únicos movimientos válidos son o moverme a la derecha o moverme hacia abajo. ¿Listo? Entonces yo para cada posición IJ que tenga voy a tener dos posibilidades, o moverme a la derecha o moverme hacia abajo. ¿Sí? Y entonces, cuando yo llegue, entonces digamos, cuando yo esté en una posición, eso es lo que yo quiero calcular, ¿no? El camino de esta posición al final. Entonces digamos que cuando yo llegue a la última posición, yo ya voy a saber la respuesta, ¿cierto? Porque no tengo más posibilidades, sino pues ahí era donde yo quería llegar. O sea, ¿cuál es la respuesta para llegar de esa posición a esta posición? Pues es 2, ¿cierto? Porque no tengo nada más que moverme. Entonces digamos que para cada posición IJ yo voy a tener siempre dos posibilidades, ¿sí? O avanzar en fila o avanzar en columna, ¿sí? Listo, entonces para fines prácticos
Entonces voy como a ir programando esto. Y bueno, digamos que para los que ya saben más, tengan un poco de paciencia, porque pues todos como, o sea, vamos de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces digamos que lo que yo voy a tener va a ser una función, llamarla f, que va a tener la fila y la columna en la que yo estoy parado actualmente. Entonces yo también, bueno, digamos que inicialmente no memorizamos ni nada, sino que yo voy a decir, bueno, voy a tener la respuesta, que actualmente va a ser 0. Osman, Sí. ¿le podrías poner un poco de suma al... Listo, sí. porfa? Eso, gracias. ¿Ahí está bien? A ti, sí, está bien. Listo. Entonces, ¿yo qué opciones tengo? O sea, R va a ser mi respuesta para este estado. Entonces, yo voy a retornar R. Entonces, yo voy a decir, bueno, una opción es que yo me voy a mover hacia abajo, ¿sí? Entonces, avanzo en 1 en la fila y estoy en la misma columna, ¿cierto? Y voy a sumar el costo de donde estoy actualmente. ¿Cuál sería el costo? Pues el valor que tenga la matriz. Entonces, vamos a definir acá. Y en la posición J, ¿sí? Esa es una opción. Pero hay otra opción y es que yo me mueva hacia la derecha, ¿sí? Y pues igual sumo la casilla en la que estoy actualmente, ¿sí? Pero de estas dos opciones yo tengo que escoger la mejor, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, R en realidad va a ser el mínimo entre o esta opción o esta opción, ¿cierto? Pero pues no siempre voy a poder moverme en las dos direcciones, porque digamos cuando yo esté acá, yo aquí solo puedo moverme hacia la derecha. Entonces tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Que eso de qué va a depender del I y el J en el que yo estoy parado actualmente, ¿sí? Del I y el J que yo estoy acá. Entonces yo lo que voy a hacer es como que voy a inicializar mi respuesta en un número muy grande. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a decir que inicialmente la respuesta es el máximo entero que existe, que se puede representar. Entonces vamos a decir, bueno, si yo me puedo mover hacia abajo, entonces digamos que I más 1 es menor a N, donde N es el número de filas y M de columnas, pues yo voy a decir, bueno, R es una opción y voy a tenerla en cuenta. Entonces va a ser el mínimo entre lo que tenga R y lo que teníamos antes, ¿no? Estoy aquí con I más 1. ¿Listo? Y hago lo mismo, pero para J. Entonces, si J más 1 es menor a M, entonces me puedo mover hacia abajo. Eso sería algo así. ¿Sí? Listo. ¿Y cuál sería el caso base? Cuando para la función de probar posibilidades, cuando I es N-1 y J es M-1. Entonces ahí yo ya sé la respuesta, como les decía. Entonces, ¿qué va a ser? Simplemente el valor que yo ya tenga ahí. Valor en la posición I, J. ¿Listo? Listo, pero entonces aquí yo no estoy memorizando ni nada, entonces voy a memorizar. Entonces para eso voy a guardar un arreglo, bueno, vamos a llamarlo DP, de Dynamic Programming. Lo que vamos a decirle es, bueno, inicialíceme R, bueno, vamos a decir como inicialíceme R con el valor que tenga actualmente DP y J. ¿Sí? Y entonces lo que voy a decir es como, si R es -1, entonces -1 va a ser como un valor bandera que yo digo como, inicialmente yo inicializo toda la matriz en -1, y si cuando llegué a este estado está en -1, significa que no lo he calculado. Entonces tengo que calcularlo. Y aquí yo retorno R. Aquí estoy poniendo la referencia. O sea, está usando como la referencia de este valor. Entonces cada vez que yo cambie R en alguna de estas partes, voy a estar cambiando el valor de este arreglo. De la posición IJ. Entonces, por eso, cuando yo ya tenga aquí la respuesta, después si vuelvo a entrar a este estado, pues ya va a ser diferente de -1, ¿sí? Porque quedó guardado. Y ya, ¿listo? Entonces, ese sería como la función, ¿sí? Osman, Digamos, ¿sí? ¿podrías repetirme, por favor, por qué colocaste esos ifs de I más 1 menor que N y J más 1 menor que M? Sí. Digamos que usted está parado en esta posición, ¿sí? Usted no se puede mover hacia abajo porque se sale de la matriz, ¿sí? Ah, ok. Entonces, esa es una opción inválida. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de no probar cosas inválidas, ¿sí? Ah, ok.
Y lo mismo para las columnas. Y pues tengan en cuenta aquí que aquí yo estoy avanzando en I más 1, o sea, me estoy moviendo hacia abajo y aquí hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, lo otro es, digamos aquí, cómo se puede ver cuando yo caigo en estados repetidos. Digamos que yo estoy parado en esta posición, ¿cierto? Una opción es que yo haga así y llegue al 7, ¿sí? Aquí yo voy a calcular algo. Pero otra opción es que yo haga esto. Entonces aquí, cuando yo caiga por segunda vez en esta posición, pues ya está calculado y no tengo que volver a calcular todo. ¿Sí? Entonces solo calculo una vez para cada estado. ¿Listo? Ahora, la complejidad de esto. Entonces, ¿cómo se calculan las complejidades de esto? Básicamente es como el número de estados por la transición. ¿Cuánto me demora haciendo la transición? Entonces, el número de estados aquí es cuántas posibilidades hay para I, cuántas para J. Para I hay N posibilidades. Para J hay M posibilidades. Entonces, el número de estados va a ser N por M. ¿Listo? Y la transición. Aquí yo solo estoy haciendo un if y otro if. ¿Sí? Entonces, la transición es dos operaciones. Entonces, simplemente va a ser como N por M por 2. Que al final es N por M. ¿Listo? Listo. Entonces, eso sería como... Asumamos que entonces esto ya está funcionando bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me van a decir, oiga, yo no quiero como simplemente el costo, sino que yo quiero el camino. O sea, que usted me diga como derecha, abajo, o derecha, 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 abajo. ¿Sí? Como cuál es el camino de la mejor solución. ¿Listo? Y entonces, la idea es que esta forma de reconstruir se puede usar para todas las DPs, ¿sí? Digamos que es una forma de reconstruir que yo suelo usar porque me parece que es muy clara. Y es, primero hago la función recursiva que me calcula lo que quiero maximizar o minimizar. ¿Listo? Y ahora lo que yo hago es copio y pego la función. ¿Okay? Vamos a llamarla bin y vamos a dar el void. Y lo que yo voy a decirle es, esta función se va a encargar de reconstruir la respuesta. Entonces voy a tener aquí un string vacío que va a ser como la respuesta. ¿Sí? Y yo voy a empezar a modificar esta función. Yo voy a decir, bueno, si yo ya llegué al final, o sea, este era el caso base, ¿no? Cuando ya había llegado al final, pues, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que...? O sea, la idea es como que yo voy a ir... bueno, o sea, a ver, qué pena ahí ser tan confuso. Yo voy a llamar a la función con 0, 0, ¿sí? La función en 0, 0 me va a retornar la respuesta del mínimo de acá a acá, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a llamar a build, me la va a llamar con 0, 0, porque yo empiezo acá, ¿sí? Y yo voy a empezar a agregarle caracteres. Si yo sé por alguna razón que lo óptimo es moverme a la derecha, a la respuesta le agrego, pues, de derecha. Pero si yo sé que lo óptimo no es irme a la derecha, sino que es irme hacia abajo, pues lo voy a agregar a de abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Si yo ya llegué al final, pues yo no tengo que agregarle nada a la respuesta. Ya en teoría está calculada, ¿sí? Ahora, aquí yo tengo cuál es lo óptimo para el estado IJ. ¿Por qué? Porque yo ya calculé pues la función. Digamos que lo primero que tengo que hacer es calcular o llamar a esta función y luego sí llamar a esto. Entonces, yo voy a quitar esto porque pues esto ya no me sirve, porque la lógica ahora va a ser un poquito diferente. Yo voy a decir, bueno, R es lo óptimo, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, si I más 1 es menor a N y resulta que R es igual a esto que yo tenía acá, ¿qué es? Es la posibilidad que yo estaba intentando, ¿sí? Lo que yo hacía acá. O sea, si resulta que lo mínimo es llamar a FI más J y sumarle el valor de IJ, significa que lo mejor es irme por ese lado, que ese lado es bajar. Yo voy a decirle, bueno, pues voy a bajar, entonces agrego abajo, ¿sí? Y retorno,
¿sí? Porque ya sé, bueno, retorno y me voy a ese estado I más 1J. Y yo le digo, llámeme a build con I más 1J, ¿sí? Entonces voy a decirle, váyase hacia abajo y allá siga mirando, ¿sí? Y hago return porque, pues, porque ya tiene que parar ahí. Después de que yo llame a esto, ya en teoría, eso tuvo que haber como agregado todas las cosas para llegar al final, ¿sí? Y aquí hago lo mismo. Entonces, si J es más 1 es menor a M, y R es lo óptimo, y R es esto, entonces agrego, irme hacia abajo y reconstruyo. Y J más 1. Y hago retorno. En teoría, aquí nunca debería llegar. Entonces, digamos, algo que yo suelo hacer es poner aquí assert false. Esto lo que va a hacer es que me va a sacar un runtime error. Porque aquí nunca debería llegar, ¿sí? O sea, nunca debería llegar porque o una opción es esta o otra opción es esta. Y si no coge ninguna de las dos es porque algo está mal. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Dicen que sí. Ok. No entiendo. No, qué pena. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Yo tengo una duda Dale, pregunta vos. y es porque cómo funciona la referencia. Ok. Listo. Entonces, Yo tengo otra pregunta. ¿Qué sucede cuando dos caminos tienen la misma suma? buena pregunta. Listo, voy a responder primero la referencia y es que simplemente es como, o sea, cuando yo hago esto de referencia a R o ampersand R, lo que estoy haciendo es que yo a R le estoy diciendo, coja el valor que está guardado en dp y j, ¿sí? Que es una posición de una matriz, ¿sí? Y la referencia lo que hace es como decir, cada vez que yo cambie a R, él va a cambiar lo que está guardado en dp y j. Porque básicamente lo que él hace es como esto. Supongo que la memoria está por acá, ¿sí? Y yo aquí, o sea, esta es la memoria RAM, bueno, la memoria del programa. Y aquí, esto es dp y j, ¿sí? dp en i j. ¿Sí? Y yo digo, bueno, R, apúnteme a este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo cambie R, él va a estar cambiando esta posición de memoria. Por ende, está cambiando de P y J. ¿Y eso para qué lo hago? Porque recuerden que inicialmente yo les dije, vamos a inicializar esto en -1, y esa va a ser la forma de saber de si yo ya pasé por ese estado o no. Si ya lo cambió, pues significa que entró por acá y luego lo retornó y cambió R. Por ende, cambió de P y J. Entonces ahí yo sé que ya se habrá cambiado. Y si no, pues no, ¿sí? Bueno, espero que eso haya aclarado su pregunta. Y con respecto a la otra, ¿qué pasa ahí? Pues él va a escoger cualquiera de las dos opciones. Digamos que ahí él siempre va a escoger. O sea, si digamos que hay dos caminos que, o sea, si no, una opción es entrar por acá, otra opción es entrar en este if, él siempre va a intentar la primera, ¿sí? Porque entra acá y ya retorna. Entonces, digamos que aquí lo que estamos haciendo es retornando el menor lexicográficamente, ¿sí? Porque siempre va a intentar la A antes que la D, ¿sí? ¿Es claro eso? Yo Sí. tengo una pregunta. Sí. Eso aumenta la complejidad, ¿cierto? Ese Sí, tiene gracias. más complejidad. ¿Qué aumenta la complejidad? Build tiene más complejidad que DP, ¿o no? Porque tiene que ejecutar DP y aún así hacer los llamados recursivos. Claro, pues analicemos eso y en realidad no. De hecho, tiene más complejidad el DP, porque el DP tiene que calcular todo. Entonces, digamos que el DP va a ser N por M, ¿no? Pero el build, ¿qué va a pasar? Entonces, digamos que yo estoy parado, voy a hacerle otro color. Digamos que yo estoy parado acá, ¿no? Yo digo, bueno, me puedo ir por abajo. Entonces, ¿qué va a decir? Va a decir acá como R es igual a F de I más 1J, y él viene acá
y dice, bueno, de ese valor no va a entrar acá porque ya está calculado, ¿sí? Porque yo llamé la función antes, ¿sí? Entonces él viene y retorna de una, y dice, listo, ya tengo el valor, y si le sumo esto, ¿es igual a R? Digamos que sí. Entonces él entra acá y llama a build de i más 1j. Se le entra acá, se mueve de una acá, ¿sí? Y ahora está parado acá. Digamos que después se mueve acá, y después se mueve acá, y después se mueve acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad de build? Va a ser n más m, porque tengo que bajar n posiciones y correrme hacia la derecha m posiciones, porque todos estos llamados de f y j ya se calcularon antes, entonces se Sí, responde claro, uno de uno. sí, tienes razón. Es que no he visto, yo creí que dp era la función de dp, pero ya veo que es el arreglo. Entonces, constante. Sí, depende Ya. del arreglo. Ah, Listo, gracias. listo. Listo, entonces hasta ahí. Osman, entonces esa función de will simplemente es para representar por donde, pues si baja o se va para la derecha. Porque ya yo calculé todo en DP. Exacto, aquí lo que yo estoy haciendo es reconstruir. Build es construir. Estoy construyendo el camino, ¿sí? Pero yo ya sé que esto ya está calculado, fi más 1j, ¿sí? Una pregunta adicional. ¿Sí? ¿Por qué el hacer era por si llegabas a otro lado que no era? Sí, exacto, porque esto no puede pasar, ¿sí? Porque o es esta opción o es esta opción, pero nunca puede llegar acá. Si llega ahí es que Ok, no pudo llegar, no tiene sentido, ¿sí? sí. Y entonces, bueno, aquí yo voy a ir agregando ANS y al final imprimo ANS, ¿sí? Entonces el código se va a ver algo así como memset, dp -1. Una pregunta. Ujú. Go. Luego hago build de 0,0. Y luego imprimo ANS. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿La pregunta? A ver, ¿qué es F? Perdón. F. ¿La pregunta? ¿Quién iba a preguntar algo? Que también estaría mantener un árbol binario con quick union. Y después da un árbol con peso, un árbol binario con peso con quick union. Y después dar como el que tenga el menor tamaño, el menor peso. Un traverse por el árbol. Uy, no sé. O sea, me tocaría analizarlo después, pero no sé, no veo como con mucho sentido usar un, un árbol acá, la Es verdad. decir, que Pero la, si que quiere, la, sí. Voy a, o sea, no sé la si quiere. raíz sea el de la derecha, o sea, el principio, y después que ahí vaya manteniendo el árbol. Y ahí después decirle como, ok, listo. No sé, no sé. Pues si quiere, lo podemos, o sea, me puede escribir por interno después y lo miramos. Digamos que como para seguir, vamos a dejarlo como que esto es lo mejor que hay. ¿Listo? Y si quiere, de Yo verdad, tengo otra me puede escribir. pregunta. ¿Sí? Eh, Cuando tú creaste un vector, Sí. sí, un vector para decirle down, decirle derecha o decirle abajo, ¿sí o no? Pero Sí. entonces, ¿cómo sabe el programa que ese es el camino correcto? O sea, me refiero, ¿mete derecha en todos los casos, abajo en todos los casos y borra cuando no es? ¿O cómo le hace? No, no, O no, es no, que ahí no no. entendí. No, no, no. O sea, mire, aquí usted en F de 0,0 llega y calcula lo mejor para hacer. Entonces, digamos que por ende dentro de esta función ya calculó lo mejor para todas las posiciones. ¿Sí? Entonces, cuando usted esté parado en una posición IJ, usted lo que quiere saber es si para hallar lo menor o entró aquí o entró aquí, o entró en ambos, pero cuál fue el mejor, ¿sí? O sea, puede que el mínimo se haya actualizado acá o se haya actualizado acá, ¿sí? Entonces, por eso es lo que estoy haciendo con el if, mirando dónde se actualizó. Si digamos, si lo óptimo no es coger la A, porque R, que es el valor que tengo guardado, es diferente a esta opción, que es irme hacia abajo, pues significa que lo mejor no es irme hacia abajo, porque yo en R tengo lo mejor, pero no es esto. Entonces, lo mejor no es irme hacia abajo. Entonces, él va a entrar en este, ¿sí? Es porque yo ya tengo todo calculado. ¿Listo? Bueno, entonces, Otra pregunta que pena rápido.
¿este programa solo te calcula la distancia más corta entre el punto 00 y el punto IJ o calcula la distancia más corta entre toda la matriz y el punto 00? No, ninguna de las dos. Calcula la mínima distancia entre IJ y el punto final, o sea, el n-1, m-1, ¿sí? Porque siempre que yo estoy acá, quiero calcular lo mejor para llegar al final, ¿sí? Entonces, o sea, yo empiezo en 0,0 porque, o sea, yo aquí empiezo en 0,0 porque es lo mejor desde ir de 0,0 al final, pero siempre es para cada IJ, lo mejor de ir de IJ al final, ¿listo? Bueno, entonces, siguiendo con lo que sigue, es ahora yo cómo puedo reconstruir la K-décima reconstrucción, que va a la pregunta que me habían hecho de qué pasa si hay dos posibilidades, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo necesito ahora no es solo contar cuál es lo óptimo, sino cuántos óptimos hay, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me dicen, yo quiero saber, no sé, de todas las opciones, la décima lexicográficamente mejor, ¿sí? Entonces, si es claro lo que me preguntan, la décima lexicográfica, sabiendo que tenemos A y Ds, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo que modificar esta función para que no solo me cuente como el óptimo, sino que me diga cuántos hay, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, entonces lo que voy a hacer es una opción, puede ser como, o guardar acá como un pair, que sea como el óptimo y cuántas formas hay, ¿sí? O puedo hacer otra EP, que me cuente los óptimos, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es hacer otra EP. Entonces yo copio esta, le digo que se va a llamar G, y le voy a decir, bueno, si yo llegué ya a la posición IJ, que es la final, pues voy a contar que hay una manera para llegar ahí, ¿sí? Ahora, la función G va a depender de F, y es que solo se va a ir por cosas que sean óptimas, ¿listo? Entonces va a ser muy parecido a esto de acá. Entonces yo voy a copiar y pegar esto acá. Entonces lo que voy a decir es como, bueno, yo quiero contar las maneras para llegar allá. Entonces yo digo, bueno, si I más 1 es esto, y R es óptimo, entonces aquí sería como, o sea, este sería R, y vamos a tener otra variable que sea, no sé, Z, y vamos a tener otro de P, de P2, de I y de J, ¿sí? Pero ahí se me va a calcular las maneras. Aquí lo que yo voy a preguntar es si Z ya fue calculado, no R, ¿sí? Y Z va a ser inicialmente 0 porque ahora estoy contando maneras. Entonces, inicialmente hay 0 maneras de llegar al final. ¿Listo? Bueno, aquí tengo... Bueno, entonces aquí retorno Z. Y aquí voy a quitar este return, porque pues ahora quiero contar maneras. Entonces yo voy a decir, bueno, si I más 1 es menor a N, y o sea, tomar irme hacia abajo es óptimo, pues voy a decir, bueno, a Z súmele las maneras que hay de llegar al final yéndome hacia abajo. Entonces voy a llamar a G, ¿sí? Y lo mismo acá. ¿Listo? Entonces, si irme hacia la derecha es óptimo, súmeme esas maneras. Si eventualmente, siguiendo caminos óptimos, llegué al final, pues retorno 1, porque es una manera de haber llegado ahí, ¿sí? Entonces ahí como que se van a empezar a sumar las cosas. ¿Listo? Entonces hasta ahí, ¿está claro? ¿Listo? Entonces va a asumir que sí. Y entonces, lo que voy a hacer es ahora... Osman, te pregunto, sino que es que me genera algo ver esa función ahí. Quiero saber si se puede poner también, donde dice, donde están las funciones, donde igualas R igual a la función y más el arreglo, ¿cierto? Pues vale. Cierto, ahí no sé, sí, ahí no se podría poner también dp de I más 1 y J. O Sí, no se puede. sí, pero es peligroso. O sea, es de peligroso, depende de usted cómo lo haga. Por ejemplo, Ok. es una buena pregunta. A mí me gusta hacerlo así porque estoy seguro que esto va a llamar la función
y va a tener en cuenta los casos bases. Dese cuenta que yo no estoy memorizando los casos base. Digamos, yo aquí memorizo, pero aquí no guardo nada, simplemente retorno. Ok. Entonces, digamos, si yo quiero hacer eso de DP y J, pues subo este y hago acá como R igual a esto, para que ya me quede guardado, ¿sí? Entonces, no sé, depende de cada quien cómo lo programa. A mí me gusta programarlo así, llamando la función. Ok. Pero sí es válido, listo, es válido también. Listo. Pero hay que tener cuidado con lo que le digo. Listo, entonces digamos que ya tengo la función G que me cuenta maneras, ¿cierto? Aquí sale error porque esto no está definido, pero supongamos que está definido. Entonces yo voy a decirle, bueno, yo estoy parado ahora en la función, en la posición IJ, y quiero encontrar el k-décimo, ¿sí? Entonces aquí yo voy a llamar esto con, no sé, quiero la décima, por ejemplo, ¿sí? O la k-décima. Entonces yo voy a decir, listo. Aquí, en R, voy a tener dp2. ¿Listo? Porque ahora lo que voy a decir es como decir como cuántas maneras hay de, sí, o sea, de llegar al final si me voy hacia abajo, ¿sí? Si hay más de K, significa que me tengo que ir por ahí. Pero si hay menos de K, significa que tengo que probar la otra opción, ¿sí? Digamos que vamos a llamarle Waze, que sea dp2. Yo le voy a decir aquí como, bueno, tengo esto. Y aparte de todo, bueno, o sea, aquí estoy mirando como que sea válido, ¿sí? Pero de hecho, creo que esto no es necesario. Simplemente vamos a decir como... no, olviden esto, me estoy confundiendo. Ya, es así. Digamos que yo digo, si K es menor o igual a G y más 1, J, ¿qué estoy diciendo acá? Si el número de movimientos o de formas para llegar al final, que es G de I más 1 J, yéndome hacia abajo, es menor o igual a K, es mayor o igual a K, significa que yo me tengo que ir por ahí, o sea, tengo que irme por abajo, ¿sí? Porque tengo todas, o sea, tengo más maneras o igual maneras de las que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces meta una A, váyase a S, pero y siga con el mismo K, ¿sí? Porque estoy buscando, no sé, digamos que estoy buscando la primera y aquí hay 10 formas de hacerlo, entonces me voy por ahí y sigo buscando la primera, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando K es mayor a eso. O sea, bueno, aquí yo voy a retornar, ¿no? Entonces aquí, digamos que yo voy a restar esas formas de las que tenía ahí. Digamos, para eso, digamos que yo estoy buscando la onceava forma. Y G, y el número de formas es 10. Entonces ahora, cuando hago esta resta, lo que estoy diciendo es, ahora voy a buscar la primera, ¿sí? Pero la primera ¿de dónde? De irme hacia abajo. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí esto siempre va a pasar. Bueno, creo que sí. Bueno, puede pasar. Pero igual voy a poner el if, como si el número de maneras es menor o igual a, pero ahora irme hacia abajo. Entonces entre y haga eso, ¿sí? Entonces aquí ya resté, entonces ahora voy a buscar la primera. O bueno, la K menos lo que haya restado. Pero entonces me falta un caso, y es, ¿qué pasa si tampoco puede entrar acá? No sé, digamos que me están preguntando la número 100, y hay 10 formas acá y 10 formas acá. Pues no se puede. Entonces lo primero que yo tengo que hacer antes de cualquier cosa es preguntar si el número de formas, si K es menor o igual al número de formas. Si esto se puede, entonces ahí sí hago esto, ¿sí? Porque este es todo el número total de formas. Aquí ya me estoy asegurando de que sí se va a poder. ¿Listo? Y si no, imprimo imposible o lo que me diga el problema. ¿Se entiende hasta ahí? Eso. Están perdidos ya. ¿Luego? Bueno, no sé, voy a seguir entonces. ¿Listo? Sigo.
Nicolás me dio autorización. Entonces, bueno, eso es como para reconstruir. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver algunos truquitos para optimizar las cosas. Y es que, entonces voy a borrar todo esto. Yo voy a seguir con el mismo ejemplo, pero entonces acá lo que les voy a explicar ahora es cómo optimizar memoria. ¿Sí? Digamos que n y m es hasta n por m es 10 a la 8 y el problema me impide tener en memoria como tanto. Me dice máximo puede tener hasta 10 a la 5. ¿Sí? Digamos que me dice los cálculos y ya sé eso. Pero pues yo necesito tener este arreglo para guardar las cosas. ¿Sí? Y bueno, supongamos que este arreglo... O sea, vamos a suponer que es... Bueno, vamos a optimizar la memoria. Entonces, lo que uno suele hacer es que uno hace el truco de las dos columnas. Y es que, si se dan cuenta, aquí, o sea, cada estado IJ solo depende o de I más 1 o de J más 1. ¿Sí? Entonces, si lo vemos aquí como en la tablita, cada uno de estos solo depende o de este o de este. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo llego y digo, bueno, pues voy a calcular la respuesta en un orden específico? Digamos que cuando yo hago la recursión, yo la calculo pues ahí como se dé, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si la calculo en otro orden? Digamos, yo digo, voy a recorrer la matriz en este orden, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces yo digo, bueno, me voy hacia allá, ¿sí? Entonces, digamos, la respuesta para este, yo ya la sé, ¿cierto? Que es 2. La respuesta para este, ¿cuál es? Pues solo tengo una opción, que es irme a la derecha. Entonces ya la tengo. La respuesta para este, ¿cuál es? Solo me puedo ir hacia la derecha. La respuesta para este, ¿cuál es? Solo me puedo ir hacia la derecha. ¿Cierto? Listo. Ahora, como ya tengo toda esta calculada, voy a calcular esta fila. Entonces digo, bueno, para irme, ¿qué opciones tiene? Solo puede irse hacia abajo. ¿Preguntan algo? ¿Puede aceptar a alguien, por favor? Espero, voy a escribirle a Iván. Iván, sí. Dijo que iba a estar pendiente y se fue. Un tantico, qué pena aquí. Entonces, ahora sí, continuamos. Estamos acá. Entonces aquí, para calcular la respuesta de este, yo necesito esta y ya. Para calcular la respuesta de este, necesito este y este. Para el de este, necesito este y este. Y así, ¿sí? Y ahora lo interesante viene acá. Cuando yo estoy parado acá, digamos en esta fila, la única información que yo necesito es esta columna de acá, ¿sí? Esta de abajo ya no me interesa, porque cada uno de estos solo accede a la información de este o de este, de este o de este, y así, ¿sí? ¿Eso qué sugiere? Que yo solo necesito dos columnas, la que estoy actualizando actualmente y la otra, que es como la que acabo de actualizar, por decirlo así, ¿sí? Entonces, pues esa es como la idea. Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que hacer, que es programar la ADP iterativamente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir, bueno, vamos a decir que vamos a recorrer las filas en el orden que les dije. Entonces sí, va a ser igual a n-1 y va a ir hasta mayor o igual a 0. ¿Verdad? Y las columnas también va a ser de la misma forma. Desde n-1 hasta j mayor o igual a 0. Listo. Y entonces voy a copiar y pegar esto que tengo acá. Así. Lo pongo acá. Entonces, bueno, esto ya no es necesario. Porque aquí sí ya solo voy a iterar cada vez por una posición, entonces es normal. Y básicamente eso sería todo. Entonces lo único que tengo que cambiar acá es como, ya no tengo función, sino que tengo el arreglo de P. Entonces cambio acá esto, así. Perdón.
Lo cambio acá. 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 Y DP. Es aquí lo mismo. Aquí estoy actualizando la posición IJ. Pero pues me falta algo, el caso base, ¿no? Entonces vamos a poner el caso base. Entonces vamos a decir acá, bueno. Si es esto, entonces R va a ser igual a esto. ¿Sí? Y continue para que nos siga, porque ese es el caso base. ¿Sí? Y ya, tengo mi... Es lo mismo, ¿sí? Que tengo actualmente. Aquí no he optimizado nada todavía. Entonces ahora viene la pregunta y es, ¿cómo optimizo la cuestión? Tengo que ir como intercambiando las dos columnas, ¿sí? Entonces yo llego y digo, bueno, perdón, las filas. El for de afuera me está iterando sobre las filas. Es decir, que lo que yo voy a tener es las dos últimas filas, o sea, la fila actual y la siguiente fila que actualicé. Entonces, eso sugiere que yo tengo que mirar la paridad de I y de I más 1, ¿sí? O sea, como que si... Entonces, bueno, voy a acá hacer la magia. Simplemente voy a decir como I más 1 y si esto es impar, acceda a esto. Y aquí lo dejamos igual y aquí hicimos esto. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo hago el I1, estoy diciendo, mire el bit prendido, número 0. ¿Sí? Digamos que yo tengo 1, 0, 1 en binario. Yo le hago AND con 1. Esto me queda. Me va a quedar 0, 0, 1. ¿Sí? O me puede quedar, digamos que estamos así. Yo le digo 0, 0, 1. O me queda 0. Básicamente esto lo que me va a decir es si este bit está prendido. Y este bit, ¿qué es lo que me dice? La paridad del número. Si es par o si es impar. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que yo le estoy diciendo es, si es par, pues úseme esa, y si es impar, pues úseme la otra. Entonces, aquí yo ya no necesito n, sino que necesito 2. Entonces, vamos a ver cómo el ejemplo. Digamos que estoy aquí. Esta es la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? Entonces, cuando yo esté acá, en esta fila, yo voy a estar guardando, ¿en dónde? Pues digamos que yo voy a tener aquí mis dos columnas, ¿no? Así. Y aquí tengo así. Entonces, inicialmente todas están llenas de ceros. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Y yo empiezo a iterar, así. De izquierda a derecha. Lo que digo es, bueno, como el 3 es impar, ¿cierto? Entonces esta va a ser la 0 y la 1. Como el 3 es impar, entonces va a empezar a guardarme la información en esta fila. ¿Sí? Entonces digamos aquí pondría 2, pondría 10, porque 10, 8 más 2, 10. Aquí pondría 19. Aquí pondría 21 y esta sobra. Y bueno, y aquí pone el 24. ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a pasar? Que yo me paro en esta fila. Y esta va a ser la 2. Entonces, ¿dónde voy a guardar la información? En esta fila. ¿Sí? ¿Y dónde? O sea, ¿y de dónde voy a consultar? O sea, mire, cuando yo consulto en I más 1, AND 1. Pues va a consultar en esta, porque I más 1 es impar. ¿Sí? Pero entonces ahora supongan que yo ya llené toda esta fila con números. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que él me va a sobreescribir esta, porque ahora I va a ser 1. Y I y 1, aquí, I y 1, es impar. Entonces va a usar esta. ¿Sí? ¿Y de dónde va a sacar la información? De I más 1 y 1, que es par. O sea, la va a sacar de esta. Entonces lo que va a hacer es como que va a ir intercambiando las columnas y las va a ir como sobreescribiendo, ¿sí? Pero como solo me interesa la última columna, pues todo está bien. ¿Sí? Y pues al final la solución queda en dp en 0, 0, ¿sí? Que es donde siempre hemos dicho que había quedado. ¿Por qué quedan 0, 0? Porque esto es 0 y 1. 0 y 1, pues es 0. Entonces se queda ahí. Y bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos?
No, bueno, exacto. Eso que dicen ahí es importante. Digamos aquí, yo no podría reconstruir la solución, porque pues yo perdí toda la información de las otras columnas. Por eso dije que ya nos íbamos a, como a olvidar de todo lo demás y solo me interesa saber como el costo mínimo. ¿Sí? Listo. Ok. Listo. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con... de acá. Ah, bueno, entonces de tarea, lo que tienen que hacer es como programar el knapsack, o sea, la EP knapsack. Si no saben, pues van, la buscan y la aprenden. Y la usan usando 2 columnas y lo hacen usando una sola columna. Digamos que se puede hacer eso, como hacer una EP que necesita dos dimensiones, pero usando una sola. ¿Y esto cómo se hace? Es básicamente mirando la forma en la que iteran el segundo for. Esto es todo lo que les voy a decir. Entonces ahí les queda tarea. Y para eso. Listo. Entonces ahora, bueno, otra optimización que se puede hacer a veces es como, ¿qué pasa si yo les digo que hasta ahora los movimientos únicos que yo tenía era como moverme hacia abajo o moverme hacia la derecha? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo les digo que yo me puedo mover como un alfil? O sea, yo estoy parado acá y aparte de moverme a la derecha y abajo, puedo moverme como un alfil cuantas veces quiera. ¿Sí? 1 o 2 o 3 o 4. ¿Sí? O sea, puedo saltar a cualquier posición de la columna. Entonces uno diría, bueno, pues fácil. Pues aparte de esto, hago un for que me itere todas esas posibilidades. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un for desde acá hasta, o sea, hasta infinito. Y acá, entonces digo, si, no, acá iría como si es una posición y salto acá, pues acá sería desde 1. Y esto es menor a n. Bueno, si esto es mayor o igual a n. Bueno, si es igual a n, o j más k es igual a n, pues al break. Si no, inténteme eso, que es como, sería como, estoy acá, y voy a decir k va a ser como cuántos saltos voy a dar, ¿sí? Entonces, digamos, aquí necesito como la suma actual, de cuántos he saltado. Entonces yo diría como, en memoria es tiempo. Oiga, pero pregunten porque si me hacen ahí. Debería antes motivarse y preguntar sin miedo. Sí, esta solución de abajo en tiempo es igual, n cuadrado, n por m, pero en memoria es lineal, ¿sí? Porque pues es 2 por n. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. ¿Qué iba? Ah, sí, entonces tendría que tener como la suma actual. Sería como, bueno, el de IJ, ¿cierto? Entonces acá yo digo, bueno, una opción es irme a F y más K y J más K, ¿sí? Aquí yo le sumo lo mismo a las filas y a las columnas, ¿sí? O le sumo 2, entonces por eso es que hago I más K y J más K, ¿sí? Este movimiento es sumar lo mismo en fila y en columna. Pero cuando yo haga este salto, digamos que yo hago el salto de acá, no sé, acá, ¿sí? Sí. Pues cuando yo haga este salto, yo tengo que sumar esto, ¿no? Este y este y este, para poder saltar acá. Entonces eso es lo que voy a llevar en sum. Entonces aquí yo digo, bueno, hago el salto y para la siguiente iteración sumo lo que acabo de saltar. Entonces ya suma es igual val de I más K y J más K. J más K. ¿Sí? Sería. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cuál sería la nueva complejidad de esta función? Sería de nuevo, número de estados y por J, eso no ha cambiado, ¿cierto? Entonces sería n por m. Esto es O de 1, esto es O de 1, pero este for puede ser a lo más, ¿cuánto? El máximo entre n y m, ¿sí? Entonces vamos a decir, tenemos n, entonces esto quedaría como cúbico, sería n por m por n, ¿sí? Porque este for me agrega esta complejidad. Si es claro para todos que esto ahora no es
n por m, sino n por m por n. Sí. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Pues lo que no se le puede ocurrir es como, bueno, ¿qué pasa si yo llevo como una bandera, como un flag, que me diga si, no sé, si me estoy moviendo en diagonal o no? Bueno, espérense, pienso algo, creo que acá hay algo raro. Ya, es que, bueno, digamos que esto tiene más sentido si el movimiento de... Bueno, o sea, aquí hay algo como raro, pero para efectos prácticos creo que no importa. Y el hecho es que lo que uno puede hacer en vez de hacer un for y probar todas las posibilidades, es como... Bueno, una opción sería simplemente saltar, o sea, simplemente decir como, en vez de hacer un for, salto ahí más uno, hay más uno j más uno, ¿sí? Entonces, en vez de hacer el for, pues agrego esta dimensión, ya, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, esa es como una optimización un poco tonta, pero digamos que a veces pasa, como que si nos dice, no, usted puede saltar tanto como quiera, pues uno va a hacer for. Pero en realidad no es necesario hacer el for porque, digamos, va a haber una secuencia de movimientos en la que si usted quiere ir de acá, no sé, a acá, por ejemplo, pues usted hace esto, se mueve de acá a acá y de acá a acá, y luego puede hacer esto, ¿sí? Entonces es como simplemente moviéndonos una vez cada vez, igual estamos simulando todos los movimientos de alfil, ¿sí? Bueno, entonces es como para tenerlo en cuenta. Aquí ya había hecho algo de una flag y era como, es que creo que el problema era un poco diferente, que era como que no se podía mover una vez como alfil, ¿sí? Creo que eso sí tiene más sentido. Si nos dicen que solo nos podemos mover una vez como alfil, pues Parce, como, no podría ser como que si se mueve en diagonal solo, o sea, no sume lo que hay intermedio, sino solo sume como los puntos en los que se está ok, moviendo esa diagonal. Ahí eso sí tiene creo que sentido. tendría sentido. Exacto, lo que dice Oscar es muy cierto. Gracias. Sí, es como si yo salto de acá a acá, pues lo tenga en cuenta esto, ¿sí? Como así. Y sí, eso tendría más sentido. Entonces digamos que ahí sí sería como lo que les había dicho antes, de tener el for. Pero eso solo hacerlo una vez. Entonces primero necesitaríamos una bandera de que se nos diga de que si ya usamos el salto de alfil o no. O si ya hicimos el salto de alfil. Y esto solo hacerlo si ya lo habíamos, si no lo hemos hecho. O sea, si no hemos hecho el salto de alfil, intentar hacerlo. Entonces acá saltaríamos a todos, pero con uno. Uno porque ya lo usé. Entonces en las siguientes iteraciones no va a poder entrar. ¿Sí? Y bueno, aquí quitaríamos esta la zona. Y eso. Y bueno, aquí seguramente hay, tengo que sumarle esto, pero bueno, creo que ustedes me entienden la idea. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí se puede hacer eso. Pero en vez de hacer este for, lo que yo puedo hacer es agregar otra bandera que sea como bool de que si estoy iterando. O más bien, si me estoy moviendo como alfil actualmente. Entonces lo que yo podría hacer es como, si actualmente me estoy moviendo como alfil, entonces yo podría hacer como, si me estoy moviendo como alfil, entonces tiene dos opciones. O síganse moviendo como alfil, o pues no haga nada, ¿cierto? Entonces, pues sería como agregar a cambio. De si me estoy moviendo como alfil, entonces sígase moviendo como alfil, entonces aquí sería i más 1, j más 1, ¿sí? Y pues lo mando con 1, porque es como que todavía se puede seguir moviendo como alfil. O lo mando con 0. Si lo mando con 0, en la siguiente iteración, él ya no va a poder moverse como alfil, ¿sí? Y, bueno, esto sí se está moviendo.
O bueno, con 0, sí, con 0. Bueno, más o menos es así como la idea, ¿sí? Como que uno puede como quitar ese for que uno está haciendo y meterlo como en una variable. Digamos que no siempre se puede hacer, pero muchas veces se puede hacer. Bueno, ahí creo que tengo un par de errores, pero creo que la idea se entiende. Son por los flag, veo que le tiene que agregar a la f de... Sí, acá todos estos también le tengo que agregar el flag. Ahí tengo que mirar si lo mando con 0 o con 1. Pero por eso les digo, creo que hay errores, pero esa es como la idea. ¿Sí? En el contexto voy a poner un problema de eso para que pues, lo practiquen eso. Bueno, entonces voy a seguir con lo siguiente. Y es que, bueno, entonces aquí ya es otro problema. Entonces voy a borrar esto. Bueno, esto no, esto. El siguiente problema, básicamente lo que nos dicen es que, lo voy a poner, nos dan una secuencia de números de tamaño n, y n va a ser hasta igual a 3000. 3000, ¿sí? Entonces nos dicen que nos da una secuencia de números, por ejemplo, esta de acá, 27, 2, 30, 1, 2, 31, y quiero dividirla en dos subsecuencias. Entonces, para los que no saben, subsecuencias son como, y ustedes pueden coger elementos de la regla original, digamos 2, 1, 31, es una subsecuencia, ¿sí? Porque son elementos seguidos, bueno, elementos que estaban en la regla original, pero pues no necesariamente seguidos. O 2, 2, también es una subsecuencia. Todo el arreglo como tal también es una subsecuencia. Y así. Entonces, pues eso es como la idea, ¿no? Sí, es claro el problema, dividirlo en dos subsecuencias. Bueno, ¿y qué es lo que quiero hacer? Minimizar la suma de los cuadrados de los elementos consecutivos de cada subsecuencia. Entonces, por ejemplo, si yo cojo que la subsecuencia es 27, 30, 31, y la otra es 2, 1, 2, entonces el costo de esta secuencia sería 27, 30, ¿sí? Al cuadrado, perdón, al cuadrado, más 30 más 31 al cuadrado. El de esta sería 2 más 1 al cuadrado, más 1 más 2 al cuadrado, ¿sí? Y el de esta sería y 1 más 2 al cuadrado. No, perdón. Ya, así. ¿Sí? Entonces, tengo que dividirla de la mejor forma. Yo escojo las dos subsecuencias y tengo que decir como la suma de esto más la suma de esto, que sea mínimo. ¿Sí? ¿Sí se entiende el problema? Es decir, tenemos un arreglo y Oye, una escoger... pregunta. Lo que pasa es que eso tiene más pinta de ser un problema matemático que un problema. ¿Aló? O sea, aquí no cacharías como los números más pequeños y sacarías cuadrados y después mirarías los siguientes más pequeños. O sea, ¿no? No, porque usted puede escoger cualquiera, o sea, si yo un arreglo más grande, no sé, yo sacar dos. O sea, digamos un 10, y aquí un 15, o sea, algo así. O sea, usted después, ¿cómo hace para saber si el 15 lo mete con el 31 o sea, o con el 10 o sea, en cuál de los dos? O sea, no sé, de pronto se pueda, pero yo diría que es difícil. Creo que es más fácil si uno prueba todas las formas, ¿no? Que es lo que queremos hacer. ¿Sí? ¿Puede preguntar? ¿Tienen la misma longitud las dos subsecuencias? ¿O No necesariamente, usted las escoge. Lo importante es que usted use todos los elementos de la regla. Tiene que separarlo en dos subsecuencias. ¿Sí? Nicolás, ¿iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, lo primero es que, bueno, hay que pensar como, esto yo tengo, me gustó, vemos que yo tengo aquí mis numeritos, tengo x1, x2, x3, ¿sí? Así. Y yo puedo decir como, bueno, o sea, a mí se me ocurre una función
recursiva que si digamos yo estoy en la posición I, digamos que yo estoy aquí parado, ¿sí? Yo tengo que decidir si este elemento va a ir o a la primera secuencia o a la segunda secuencia, ¿cierto? Pero yo no tengo que tener toda la secuencia o ambas secuencias como tal para calcular el costo. O sea, si se fijan, este solo se va a calcular con el último que yo ya he escogido para la secuencia, no sé, 1. Digamos, entonces, por ejemplo, digamos que este se va a la secuencia 1 y este se va a la secuencia 2, ¿sí? Entonces, si este lo mando a la secuencia 1, ¿cuánto me va a generar de costo? Pues este menos este o más este, pues más. Será la diferencia. Aquí yo puse más, pero era menos. Bueno, es la diferencia. O sea, este menos este al cuadrado, ¿sí? Y creo que ya entendí por qué decía el compañero lo de... Parece un problema matemático. Es que en realidad aquí es menos. Menos. Aquí es menos. Menos porque es la diferencia. Bueno. Entonces, yo puedo como decir, bueno, el costo que me genera este, de ponerlo en la 1, es este menos este al cuadrado, ¿sí? Y no me interesa saber nada más atrás de la secuencia 1. Porque pues si acá había otro X que era la secuencia 1, pues cuando yo me decida agregar este a esa secuencia, pues este no tiene nada que ver. Ese ya se calculó antes, o sea, ya generó su costo antes. Entonces, yo solo necesito como los dos últimos elementos de cada secuencia, ¿sí? Entonces eso, a que me da ideas de que yo puedo decir, bueno, estoy en la posición I, ¿sí? Puedo tener uno que sea L1, que es como cuál fue el last o el último que escogí para la secuencia 1, y el last 2. ¿Cuál fue el último que escogí para la secuencia 2? Y con el último no quiero decir el valor, sino la posición, porque pues yo siempre voy a tener acceso al arreglo, porque el arreglo está por allá definido global, ¿sí? Entonces digamos que con esta solución yo podría como decir, bueno, yo creo que esta función funciona porque está probando todas las posibilidades y ya, ¿cierto? Porque para cada I pruebo o ponerlo en el 1 o en el 2, o en el 1 o en el 2, y así. Pero ¿qué complejidad tendría esto? Sería n por este, por n, o sea, sería n al cubo, ¿cierto? Que para 3000 nos da 10 a la 9, y eso sería mucho, tanto en memoria como en tiempo, ¿sí? Entonces, ahí lo que uno dice es como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo optimizar esta función? Y uno diría como, si yo estoy en la posición I, ¿sí? O más bien, puedo como, o sea, tengo que guardar las tres cosas para representar el estado de la ADP. O solo puedo guardar como menos cosas. ¿Sí? Digamos que ahí yo podría decir como de pronto tengo cosas redundantes, ¿sí? Porque digamos, si yo solo guardo el L1 y el L2, ¿sí? que son como cuál fue el último que escogí para la primera secuencia y cuál fue el último que escogí para la segunda secuencia. ¿Cómo puedo saber en qué posición del arreglo estoy iterando? ¿A alguien se le ocurre algo? Si solo guardo L1 y L2. Es el máximo más 1, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo puedo decir, bueno, y va a ser igual al máximo entre estos dos más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fijo en la última posición o es o de la secuencia 1 o la secuencia 2. ¿Sí? Y puede que el de la secuencia 1 esté por allá bien atrás, pues va a ser este. O puede ser al revés. Entonces siempre va a ser el máximo más 1. ¿Sí? Entonces hasta ahí, pues lo que no tendría aquí, bueno, esto no lo voy a programar, pero lo voy a escribir aquí como lo que yo, digamos que no puede tener int, digamos L1, int L2 y el I, ¿sí? Entonces acá yo lo que haría es memorizar L1 a L2. Bueno, el I no, digamos que no lo vamos a llevar, sino que aquí lo que yo haría es como I va a ser igual al máximo entre L1 y L2, ¿sí? Y más 1, ¿no?
Pero digamos que hay algo que uno también puede hacer, y es, yo a esta función recursiva, yo le puedo mandar cuantos parámetros yo quiera. O sea, digamos que acá yo digo, o sea, yo aquí voy a mandar a, esto como, sería como L1 y así, no sé, va a decir como retornar el mínimo entre esto y FL y L2, así. Vamos que aquí estoy diciendo como, las dos opciones que tengo es, si escojo el I para que sea L1, bueno, y le sumo el costo por ahí, pero ignoremos lo de sumar el costo. ¿Cómo llamaría la función? Pues, bueno, sería acá, si le escojo poner en L2. Pues el L1 va a ser el mismo y el nuevo L2 va a ser I, porque lo acabo de escoger y es el último. Entonces, si lo escojo poner en la primera secuencia, actualizo este, ¿sí? Pero digamos que aquí yo también puedo mandar como tal el parámetro I. Y quitar esto y no memorizarlo, ¿sí? O sea, yo puedo acá mandar todas las cosas que yo quiera y no las memorizo. ¿Y esto por qué va a servir? Entonces digamos aquí yo le mandaría, no sé, I+1 porque es como avance a la siguiente posición, ¿sí? ¿Y esto por qué funciona? Simplemente porque sabemos que todo esto es redundante, ¿sí? O sea, da lo mismo tener L1, L2I que L1, L2. ¿Sí? Por lo mismo que dijimos acá, porque podemos obtener el I de alguna forma de mis parámetros, ¿sí? Entonces, aunque yo lo mando acá y no lo memorizo, pues no importa. ¿Sí, sí es claro eso? Las dos formas de como optimizar esta cosa. ¿Sí se entiende o no? Sí. ¿Sí? Listo. Listo. Avanzamos. Bueno. Entonces, lo que sigue es... Ahora, otro truco que se suele usar a veces es como retornar, que les había dicho, retornar un parámetro como función. O sea, que la función se encargue de retornar uno de los parámetros. O algo así. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para eso. Entonces, el problema que nos dan ahora es como... es un problema del knapsack, pero con límites poco comunes. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos n elementos, ¿sí? Que cada elemento tiene un peso y un valor. Y además de eso tenemos una maleta que soporta máximo el peso W. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos es meter tantos elementos como podamos, ¿sí? Tal que el peso no se pase W, o sea, la suma de los pesos no se pase W, y podamos obtener el valor máximo, ¿sí? La ganancia máxima de los objetos que escogimos, ¿sí? Y entonces aquí están los límites. Nos dicen que el peso de la maleta es 10 a la 9, ¿sí? Que los pesos de cada cosito es 10 a la 9 también. Y esto, aquí me quedó mal, esto era como 100. Y los valores son hasta 100, ¿sí? Más o menos hasta 100, sí. ¿Listo? Entonces, ¿a quién se le ocurre una solución para esto? No importa que se explote en memoria o que eso. Digamos que, bueno, que sea diferente como al knapsack normal, ¿no? Digamos, el knapsack normal, ¿cómo sería? Sería como, voy en la posición I, ¿cierto? Y me queda peso W, ¿cierto? Tengo peso W. Entonces aquí puedo usar el 10º elemento, si lo uso, resto la capacidad, pero sumo al valor, o si no lo uso, pues no hago nada, sino simplemente cambio de elemento. Digamos que ese es el knapsack normal. ¿A quién se le ocurre algo un poquito diferente? Un estado diferente. Que el knapsack dependa del índice, pero no con el peso, sino con el valor. O sea, usted dice, voy a llevar... En vez del... Eso, el valor. O sea, la suma de los valores. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo controlaría usted el peso? O sea, digamos,
con estas dos cosas que tengo actualmente, yo puedo ir agregando valores, pero ¿cómo hago para saber que no me paso del peso máximo? ¿Sí? Entonces digamos que yo digo, pues necesito llevar el peso, ¿sí? ¿Sí? Y esto sería como, o sea, si yo hago esto me retornaría un booleano, true o false. False. Es como si, o sea, yo le diría como si, digamos, para llamar la teoría, como si desde el ítem 0, o sea, usando los ítems desde el 0 hasta el n, y quiero que me sume no sé, digamos, quiero que me sume 50 y el peso de la mochila actual es 0, ¿sí? Si se puede o no se puede, ¿sí? O sea, que lo que va a hacer es como fijarle el valor de la suma que yo quiero, ¿sí? O sea, yo quiero obtener en ganancia 50, o quiero obtener 2, o quiero obtener 20, lo que sea, ¿sí? Digamos que el máximo va a ser 100 por n, o sea, 10.000, ¿sí? El máximo de suma de valores va a ser 10.000, porque es como muy peor de los casos que todos tengan 100, ¿sí? Entonces yo puedo hacer esto. Obviamente se me explota en memoria porque W es muy grande, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es decirle, bueno, ¿qué tal si yo en vez de decirle que eso me retorne si se puede o no se puede, en caso de que se pueda, me retorne el mínimo W, o el mínimo peso W, con el que se puede lograr, ¿sí? Entonces digamos que yo digo, bueno, yo quiero hacer, usando todos los ítems, quiero ver si se puede hacer 50. ¿Cuál es el mínimo? ¿Sí? Si ese mínimo es menor al W que me dan inicialmente, es porque se puede, ¿sí? Y si no, pues no se puede, porque es el mínimo con el que se puede, mínimo W. Y entonces, bueno, ¿sí está claro eso? Sí. Listo. Entonces, ahora ¿quién me dice que no sea Oscar? ¿Cómo obtengo la respuesta? A mí me estaban preguntando por el valor máximo, la ganancia máxima que yo puedo obtener, pero esto no me está retornando la ganancia máxima. ¿Cómo la puedo obtener? Para el último elemento tienes que tirar sobre todos los valores y donde haya un peso menor que el que te pasan, pues ese es como el mejor valor. Lo que dice él es algo así. Voy a iterar por todos los valores. ¿Sí? Voy a decirle, bueno, digamos que el mínimo W es F de 0 con el valor que yo quiero. ¿Sí? Es el mismo W. Entonces yo digo, si el mínimo W es menor o igual a W que me dieron en el problema, significa que se puede. Entonces, la respuesta la actualizo. La respuesta va a ser el mínimo, va a ser igual a valor. Mi primo valor. ¿Sí? Ese max value es lo que les di, es la suma de todos los posibles valores, de todos los bits. Y ya, entonces al final el último que coja, pues va a ser el mayor que sea posible. ¿Sí? ¿Es esto claro? ¿Será que es necesario que codee la función esta? ¿O se entiende? La puede programar por favor. Listo. Entonces digamos, tenemos la función f, voy en el índice i, entonces aquí ¿qué tengo? Tengo mi arreglo de valores, ¿no?
arreglo, ponle W, y tenemos B, ¿sí? Valores y pesos. Entonces decimos, voy ahí, ¿y cuánto quiero? Eso es lo que quiero de valor. Quiero este valor. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo memorizo esto. Si no lo he calculado, entonces aquí me falta el arreglo de n por n. Número de elementos por max value. Hasta ya por los límites se sabe que es 10.000, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, tengo dos opciones. O tomo el elemento o no lo tomo. ¿Cierto? Entonces yo, bueno, o sea, a mí me gusta primero pensar en los casos bases. Como que uno le da idea de qué es lo que está buscando. Entonces, yo quiero decir, bueno, si yo ya acabé, o sea, que ya llegué al último elemento, que n es el número de elementos, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué era lo que yo estaba buscando con la función? Quiero obtener este valor, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, bueno, si realmente esto es 0, ¿qué significa? Recordemos que acá yo le mando el valor que quiero. Significa que yo logré como meter elementos tal que me sumaran eso. Entonces, es una opción válida. Yo voy a decir, bueno, retorno 0, porque para meter exactamente 0 elementos, pues necesito peso 0, no meto nada, ¿sí? Y si no, retorno un número muy grande. Entonces vamos a decir que retornamos el entero máximo dividido 2. ¿Sí? Dividido 2 para que cuando voy a hacer sumas o por ahí algo, no me haga overflow. Y entonces acá, yo ya sé que lo que quiero hacer es obtener exactamente ese valor. Entonces yo voy a decir, bueno, pues R va a ser, ¿quién? El mínimo entre las dos opciones que yo tengo. Las dos opciones es o usarlo o no usarlo. Yo diría, pues, si lo uso, entonces voy a ir a F más 1. ¿Qué valor quiero tener ahora? Pues el valor que yo quería hacer menos lo que pesa ese valor, ¿cierto? ¿Y cuál es el costo o lo que me genera eso? Pues como yo use ese valor, significa que yo uso peso I. ¿Sí? Entonces esto va a ser como el costo. El costo para hacer exactamente lo que quiero menos el B sub I y el peso que agregué. ¿Sí? Y la otra opción, que es simplemente no hacer nada. Entonces lo dejo igual. Sí, tal. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a tener el mínimo entre los dos. ¿Sí? El mínimo de los dos, sí. Entonces, en caso de que no se pueda, pues este número va a ser muy grande y pues va a retornar como... O sea, pues no se va a tener en cuenta en el mínimo. ¿Sí? Cogería el otro. En el caso contrario, en caso de que esto no se pueda, pues va a sumar un número muy grande con W sub I y no se va a tener en cuenta. Y en caso de que ninguno de los dos se pueda, pues va a retornar in max dividido 2. ¿Sí? Y aquí lo tocamos acá. ¿Sí? Y ya, entonces ya tengo mi función. ¿Sí? Entonces aquí obviamente, si no se puede, o sea, si esto no se puede, va a retornar algo muy grande, que va a ser mayor a W. Entonces no va a entrar a este if. ¿Sí? Ya, esa sería como la función. Entonces digamos que ese truco suele salir bastante, sobre todo cuando uno piensa las cosas como una función de booleanos. Si yo veo que mi función está retornando un booleano, quizá pueda hacer retornar el mínimo o el máximo de alguno de mis parámetros para ver que se pueda. ¿Sí? Entonces esa es como la manera de pensarlo. ¿Preguntas hasta ahí? Aleta. Bueno. Melo. Listo, entonces parece que se entendió. Eso es lo importante, que se entienda. No importa en realidad que no avancemos tanto, sino que se entienda. Ya que estamos en cuarentena, entonces lo que hay es tiempo. Bueno. Bueno,
aquí tengo como... ¿Esto qué es? Ah, bueno, otra cosa, otra optimización a veces que uno puede hacer es que si yo, digamos, tengo una matriz de booleanos, no sé, tengo una matriz de P, que es de booleanos, de N por M por, no sé, algo así, y está muy grande. A veces lo que uno puede hacer es, en vez de usar un arreglo de booleanos, usar el bitset. Puede ser algo así como bitset de N, de P, de M, ¿sí? O al revés, N, M. Entonces, ¿esto porque es bueno? Porque el bitset optimiza la memoria porque él usa como enteros, sí, enteros para representar cada posición, usa bits. Entonces, si yo tengo un arreglo de tamaño 8, de booleanos, de tamaño 8, no, perdón, de tamaño 32, ¿sí? El tamaño va a ser 32, pero en el bitset va a ser de tamaño 1, porque es un entero, ¿sí? Entonces, como que eso puede optimizar la memoria. Y pues yo he visto varias gente que a veces hace esos trucos y optimizan, ¿sí? Digamos que es bastante interesante. Bueno, ahora sí. Entonces ahora vamos a hacer un problema con máscara de bits, ¿sí? Entonces en este problema lo que nos dicen es que nos dan n puntos, ¿sí? Y nos dan un arreglo de distancias de los n puntos. Y la idea es que yo quiero emparejar los puntos, o sea, hacer como parejitas, de tal forma que yo minimice la suma de las distancias de las casas que emparejé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, pues no tengo casos, pero voy a hacer aquí como cube. Entonces digamos que yo tengo aquí una casa y otra casa, no sé, y otra casa por acá y otra casa por acá, ¿sí? Entonces bueno, siempre me garantizan que n es par. Entonces una opción es que yo haga esto, ¿sí? Entonces sumo esta distancia y esa es una respuesta. Otra opción es que yo haga esto y sumo esta distancia y esta distancia. Y la otra opción es que yo haga esto y esto, ¿sí? Y ya. Y no importa que las líneas se crucen ni nada, solo me importa emparejarlas y botar la mínima distancia entre las casitas, ¿sí? Entonces, digamos que esto se puede hacer como con un flujo, pero bueno, vamos a hacerlo con DP porque queremos aprender DP. Entonces, aquí se le ocurre un estado para este problema. O sea, un estado ¿o qué necesitamos llevar en este problema para solucionarlo? Recordemos que n es menor o igual a 20, ¿no? Entonces son poquitos. Y estamos hablando de máscara de bits, entonces seguramente toca llevar una máscara. Entonces... Tal vez podemos ir memorizando qué casas hemos visitado. Ok. Entonces, exacto. Digamos que podemos llevar una máscara. El índice Sí. y la máscara. ¿El índice de qué? De cuántos pues más bien como cuántos he emparejado, y eso me dice como el índice de cuál es el siguiente que tengo que emparejar. Ya. Pero si digamos yo tengo, no sé, digamos que mi máscara es esta. Bueno, para los que no sepan, cuando decimos máscara, nos referimos a un número. O sea, vamos a ver la máscara como si fuera un número en binario. Entonces, un 1 es que, vamos a decir que un 1 es que me falta emparejar esa con alguien. Y un 0 es que ya está emparejada. ¿Listo? Vamos a verlo así. Entonces, inicialmente yo tengo todo en 1, ¿sí? Y digamos que yo tengo esta máscara, ¿sí? Y aquí, ¿cuál sería el índice de esto? Bueno, dijimos que esto era par, ¿no? Digamos que esto sea así. Así. ¿Sí? Digamos que ya maché 2. Esta con esto. Y me quedan por machear otras. Aparte de la máscara, ¿necesito algo más? Esa es la pregunta. O sea, si tengo esto, ¿qué posibilidades tengo para machear? O este con este, o este con este, o este con este,
o este con este, o este con este, o este con este. Entonces, o sea, si lo vemos así, como llevar la máscara ya, pues creo que no necesitamos nada más. Pues no necesitamos ningún índice porque, o saber cuántas hemos machado, porque a mí no me interesa eso. O sea, digamos que lo que me interesa es saber quiénes quedan, quiénes puedo machear, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo esto y ya, ¿sí? La función sería simplemente f de la máscara que me diga el costo mínimo. El costo mínimo para machear. ¿Y cuál es el caso base? Cuando todo sea 0. Si todo es 0 es porque ya maché todo. Entonces, la respuesta es 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos acá la máscara. Hacemos lo mismo. Acá, lo interesante es, bueno, ¿cómo definimos el DP? Yo diría que 1 corrido 20. ¿Sí? Porque si vamos a usar 20 bits, pues necesitamos un número tan grande como 1 corrido 20. ¿Sí? Entonces aquí estamos usando los bits. Bueno, en cada número vamos a usar los bits del 0 al 19. ¿Sí? Por eso 2 a la 20 es suficiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entienden eso? Sí. Sí. Entonces aquí decimos, bueno, si no lo he calculado, pues calcúlelo y retornamos 0. Ahora, caso base, si la máscara es 0, significa que pues ya maché todo. Entonces el costo para machear algo vacío pues es 0, porque no tengo nada que machear. ¿Sí? Ahora, vamos a iterar sobre n, que es el tamaño de la máscara. Digamos que lo tenemos definido por acá. Bueno, el n es el número de casas que me dan, ¿cierto? Y vamos a iterar sobre n también. ¿Sí? ¿Por qué hago 2 for? Porque tengo que escoger 2 y macharlos, ¿sí? Pero tengo que mirar que sí los pueda machar. O sea, tengo que mirar que la máscara en la posición i sea un 1, ¿sí? Porque si no es un 1, significa que ya la maché, entonces no la puedo machar otra vez. Entonces, si la máscara en la posición i es 1, entra el if, ¿sí? Y hago lo mismo acá. Si la máscara en la posición j es 1, se puede. Pero además, puede pasar que i sea igual a j, entonces simplemente vamos a iterar desde i más 1, ¿sí? J igual a i más 1 para que no me repita parejitas, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a decir, bueno, pues la respuesta, ¿cuál va a ser? El mínimo entre la respuesta actual, que la tenemos que iniciar en algo, vamos a iniciarla en, no sé, en max, dividido 2, ¿no? Porque es un número muy grande, estamos minimizando, y esta opción ¿qué es? La máscara, le vamos a prender el bit i y el bit j, entonces yo voy a decirle, hágame XOR con i y hágame XOR j. ¿Sí? Para prender bits, porque sé que están apagados. Porque sé, perdón. El XOR cambia el estado del bit. Si está en 0, pasa a 1, si está en 1, pasa a 0. Como yo sé que están prendidos, porque tengo estos dos if acá, pues los voy a apagar, ¿sí? Para que cuando en el siguiente llamado, pues ya estén apagados y no se tengan en cuenta, ¿sí? Entonces digamos que hasta ahí, normal. Hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Qué me podría decir la complejidad de esto? 2 a la 20. Ah, no. 2 a la El 20. cuadrado por la n. 2 a la n por n por n. Recordemos de nuevo. Número de estados, ¿cuánto es máximo esto? 2 a la 20. O sea, 2 a la n, que n máximo es 20. Y en cada estado estoy haciendo un doble for. ¿Sí? Entonces, iterando hasta n. Entonces es 2 a la n de estados y la transición es n por n. ¿Sí? Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo se podría optimizar esto? ¿Solo yo?
digamos de que si hay 5 números y el único cambio que hay es que no, o sea, que cambió 1, 2 a 1, 3, que los otros dos, por ejemplo, hayan como que haya guardado el último valor, ese valor de la última suma, ¿no? Bueno, pero igual te estaría iterando, o sea, igual tendría que seguir haciendo los dos for, ¿no? Este for y este for. Pues ¿Cierto? creo que Entonces, espere, ¿cuánto da 2 a la 20? Por 20 por 20. El resto. No, 4 por pero 1 8, pero se puede llevar el último, como la última casa que cogió y un flag, ¿no? ok, la última casa que cogió y un flag. ¿Para qué sería el flag? Pues porque digamos, si usted coge una casa, pero la anterior casa ya está macheada, entonces digamos que el flag es de 0. Y luego esa pasaría a flag en 1 y coge otra casa, pero como la anterior no está macheada, pues macheo la anterior con la casa que estoy cogiendo. Ah, pero creo que también es en el cuadrado. Ah, no, entonces no sé, olvídalo. Ok, sí, creo que también es en el cuadrado porque igual yo tendría que escoger cuál es la casa que voy a coger. Sí, O sea, lo que dice es cómo llevar acá el índice y quitar un for de acá. Pero pues a fin de cuentas es lo mismo porque ahora hay más estados. Máscara por n y un for. Sí, entonces digamos, ¿a alguien se le ocurre algo? Bueno, entonces, Se me ocurre algo. Se podría hacer, no sé, algo como meet in the middle. Porque la entrada es pequeña. meet in the middle. A ver. Pero no sé cómo. Bueno, la respuesta es más fácil que eso. A ver, analicemos qué estamos haciendo acá. Estamos cogiendo dos parejas y las macheamos, las que quieran, ¿sí? Entonces digamos que tenemos estas 4 de acá. Una opción es que yo machee primero la 1 con la 2, ¿cierto? Y luego la 3 con la 4, ¿cierto? Pero otra opción es que yo machee la 3 con la 4, luego la 1 con la 2, ¿cierto? ¿Hay alguna diferencia en la respuesta? No. O sea, la respuesta es la misma. Maché 3 con 4 y 3 con 4 y 1 con 2 y 1 con 2. ¿Sí? ¿Eso qué me indica? Que no importa el orden en el que yo haga los matches. ¿Sí? Y por ende, no importa cuál sea el i que yo escoja acá, siempre y cuando sea uno válido. ¿Sí? O sea, yo puedo decir, tengo 6 que todavía no he machado. ¿Cuál escojo para machear? Cualquiera, no me importa. Porque al final los voy a machear todos. ¿Sí? Entonces yo en realidad no tengo que hacer este for probando todas las posibilidades, sino que escojo cualquiera. Y listo. Entonces yo voy a decir, bueno, y va a ser igual a... Entonces aquí voy a hacer una magia, que es usar esto. Y esto. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, el iésimo que voy a intentar machar, o el i que voy a intentar machar, va a ser el 1. Esta función lo que me retorna es el 1 menos significativo que esté prendido en la máscara. Es decir, si tengo 1, 1, 0, 1, 0, me retorna este. Pero me retorna 1 más eso. No sé por qué retorna 1 más eso, entonces por eso le resto 1. Podemos usar esta función por ahí en internet. Y ¿Esta función ya está o la hiciste? Sí. Esta función es una función que ya existe. Todas las que son así built-in algo, ya están. Digamos, hay una que es built-in popcorn. Y le mando la máscara y me dice cuántos unos tiene prendidos. ¿Sí? Esta me retorna el 1 menos significativo.
como la posición más 1. Si le mando, por ejemplo, de este, me retorna esta posición más 1. Siempre me retorna esta posición más 1. No sé por qué, pero así está en la documentación. Entonces, por eso le resto 1. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, me va a retornar esto. ¿Sí? Si tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, pues me retorna esto. Si tengo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, me retorna esto. Y así. Entonces, lo que yo estoy haciendo simplemente es coger cualquiera. Coger, pero pues siempre voy a coger el menos significativo. Ahora, digamos, también puedo hacer esto con un for. Puedo decir, bueno, for desde 0 hasta 20, o algo así. Y decir como, si la máscara está tendido el i, entonces, bueno, aquí hacemos otra variable. Si el j está perdido, y es igual a j, break, y ya. ¿Sí? Y pues bueno, es más lento, pero funciona. Y la complejidad va a seguir siendo la misma. Ahora es 2 a la n por n. Por acaso estoy haciendo un for hasta, bueno, aquí hasta n. Un for hasta n y otro for hasta n. ¿Sí? Y ya. Y el código sigue siendo el mismo. Y le bajé la complejidad con una bobada. Entonces, pues ya, sí es como, esa es como la lección. Como que a veces se pueden bajar de forma muy tonta las cosas. Pero es simplemente haciendo el análisis de qué estoy haciendo con mi función. Qué es lo que al final quiero. Y así. ¿Sí? Ah, bueno, aquí se me olvidó sumar el costo. Bueno, el costo de IAJ. Digamos que eso ya existe por ahí. Sí, porque aquí no estoy sumando nada, obviamente. Entonces, como el costo de marchar IJ más esto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Listo. ¿Qué es esto? Bueno. ¿En cuánto lo hace? Genial. No entiendo lo que pregunta Lili, pero que alguien le responda. Creo que era lo del building. Ah, ok. Tiempo lo hacía. No, esto no lo hace lineal. Esto es más rápido porque esto lo hace como en, ¿cómo se llama? En una revolución de procesador o algo así. O sea, eso es, bueno, Un ciclo de reloj, algo así. Eso, un ciclo de reloj. Exacto, eso. Entonces esto es más rápido que hacer un for. O sea, esto es súper rápido, súper rápido, súper rápido. Bueno, entonces, ahora, otro tema interesante. Y es este que es como suma sobre los subsets de un set. Entonces, ¿de qué va esto? No, creo que este es el último que voy a explicar. Y no sé, los demás los explicaré después. Y acá se acaba el tiempo. Bueno, entonces este problema, o básicamente lo que se busca con esto es que me da un arreglo, ¿cierto? Un arreglo. Y yo quiero tener, no sé, otro arreglo, digamos, respuesta n, ¿sí? Pero respuesta n, entonces el arreglo A es un arreglo con valores. Y la idea es que ans de esto, de n, tenga la suma, o sea, digamos, ans de 5, tenga la suma de las submáscaras 5. Me explico. Digamos que y yo tengo, digamos que, ¿cómo se escribe 5 en binario? Es así, ¿no? 1, 0, 1. ¿Cierto? Sí. Entonces digamos que mi arreglo es, la posición 0 es, el arreglo A es, tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? Y yo quiero saber la suma de las submáscaras de este.
¿cuáles son submáscaras de esta máscara? Pues ella misma es una submáscara, ¿sí? Esta también es una submáscara. Esta también es una submáscara. Y ya, no hay más submáscaras. ¿Sí? Entonces digamos que ¿cuál es la suma de este? Este sería bit 0, bit 1, bit 2. Sería 3 más 1, 4. El de este es 3. El de este es 1. ¿Sí? Entonces, la respuesta para este es 4 más 3 más 1. Sería 5, ¿no? Porque sería 4 más 1 en el primero. No, porque esto es ANS. Sí, o sea, mire, ANS es la suma de las submáscaras de 5. ¿Sí? Suma de las submáscaras de 5. ¿Cuáles son submáscaras de 5? Esta y esta. Y la suma de este es 4, la suma de este es 3 y la suma de este es 1. Y la suma de todos es lo que yo quiero obtener. ¿Sí? O sea, como que yo tengo cada submáscara, tengo la suma y las sumo todas. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Para un n que es menor, para n es 20. ¿Sí? Listo. ¿A alguien se le ocurre algo? Aquí bien áspero. Yo creo que sale también con una fórmula, ¿no? Pero ¿cómo puede salir con una fórmula si depende de los valores de A? O sea, aquí le doy 1, 2, 3, pero le puedo dar acá 5000 y 1 Cada y aquí 20.000. aparece 2 a la número de bits encendidos menos 1 veces. Ok, entiendo. Pero yo quiero calcular, o sea, yo quiero calcularlo para todas las submáscaras desde 0 hasta 1 corrido 20 menos 1. Quiero calcular el arreglo ANS. ¿Sí? Para todas las posibles máscaras, quiero calcular las sumas o submáscaras. Para todas. Sí, por eso, pero para una máscara específica puedes hacer como esa fórmula, ¿no? Sumar los valores que están en la máscara y cada uno por 2 a la número de bits prendidos menos 1. O sea, digamos acá con esta. No sé, tengo 1, 0, 1. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces usted diría que es que ese es el bit 0, bit 1 y bit 2. Sería este bit. El valor que le corresponde 3 más el del otro que es 1. Sí, o sea, 3 más 1, 4. Por 2 a la 1. 2 a la 1. ¿Y entonces por qué tiene 2 bits prendidos? Sí, porque uno tendría que pensar como este elemento en cuántas submáscaras va a aparecer. Entonces, si yo fijo que él tiene que estar prendido, tengo para las otras, digamos que hay K bits prendidos. Entonces, si yo fijo 1, tengo 2 a la K menos 1 combinaciones con los otros para las cuales ese está prendido. Es algo así como el power set, sino que estamos fijando que uno esté prendido. Entonces, como en cuántas submáscaras va a aparecer uno fijo prendido en Sí, el exacto. power de los otros. O sea, como ¿cuántas veces va a aparecer este 1 en todas las submáscaras, sí? Eso. Y eso es 2 a la número de bits menos 1. Sí, porque sería como el power set de los demás. Todos los posibles subconjuntos que podemos formar con los demás, fijando 1.
Sí, que tiene sentido. Entonces, ¿eso qué complejidad tendría? Pues para cada máscara haríamos un n, pues un número de bits, un ciclo de número de bits. Ok. Ok. Mm. Pues sí, tiene sentido, la verdad. Nunca lo había pensado, pero tiene mucho sentido. Mm. Sí, tiene mucho sentido. Bueno, pues aprovechando, no sé, voy a pensarlo bien, pero yo creo que sí es cierto. Pero pues voy a explicarles la forma como se hace con DP. Porque digamos que aquí para las sumas como que aplica bien, pero no sé, de pronto en otro problema, de pronto no se puede hacer tan así, no sé. Entonces, bueno, digamos que la idea es como, es como que ustedes tengan una función que sea como f de p. Digamos que ustedes tienen la máscara actual y ustedes tienen un i que es como eh, en qué posición de la máscara están. Entonces, básicamente la idea es como coger una máscara. Si digamos que yo quiero coger una máscara, no sé, digamos 101, ¿sí? Y quiero empezar a iterar sobre los bits de la máscara, ¿sí? Entonces yo voy a hacer como... Voy a ir avanzando por la máscara y voy a ir como modificando esa máscara de alguna forma. Pero bueno, la definición de la función sería como ¿cuál es la suma? ¿Sí? Es como la suma de todas las máscaras tengan fijo, o sea, que tengan fijo los bits desde 0 hasta -1. Entonces, esto. Digamos yo tengo 1, 1, 0, 1, 1. Digamos que yo voy acá. ¿Sí? Entonces yo voy de... No, al revés. Voy de, izquierda, de derecha a izquierda. No, el cuento se inicia más tarde, porque no lo he hecho. Entonces, cuando lo haga, me aviso. Bueno, entonces, digamos que yo estoy aquí en la posición I, ¿no? Y yo quiero decir, ¿cuál es la suma de todas las máscaras que sean submáscara de toda esta máscara, pero que tengan fijos estos dos bits, porque y está acá. Es decir, ¿qué información me va a guardar esto? Me va a guardar como la que tenga 11001, 11010, y se me acabó el espacio, pero 11000, ¿sí? O sea, fíjense que en todas estas estoy diciendo que tengo esto fijo, ¿sí? Esto está fijo. No quiero, o sea, como que los únicos bits que puedo cambiar, por así decirlo, son los que tenga de aquí para acá. Pero solo puedo cambiar los que estén prendidos. Por eso es que digo como los que sean submáscara de esto, pero que tengan estos fijos. O sea, esa es como la idea de la función. Si yo logro hacer eso, ¿qué va a pasar? Que ans de la máscara va a ser
¿Qué sería? Si tengo esa definición de la función, ¿cuál sería la respuesta? Sería como submáscaras que tengo fijo. Pues con ninguno fijo, ¿no? Exacto. No. Exacto, sí, exacto. O sea, sería f de máscara y 0. Porque tengo de i menos 1, o sea, de menos 1, pues que no existe, fijos. ¿Sí? Entonces, esto quedaría algo así. Es que yo diría, bueno, tengo mi función, tengo mi máscara, tengo el índice i. ¿Sí? Y entonces yo digo, bueno, la respuesta, bueno, aquí voy a ignorar lo de la memorización. Simplemente voy a decir como la respuesta va a ser 0. Entonces tengo dos opciones. Bueno, en realidad tengo dos opciones. Sería f de la máscara, o sea, con i más 1, pues no hago nada, o sea, dejo el bit como estaba, no importa nada, ¿cierto? Y la otra opción es, si el bit estaba prendido, lo puedo apagar, ¿sí? Pero si está apagado, no lo puedo prender, porque la definición son submáscaras, ¿sí? Se dan cuenta que yo nunca aprendí este bit, yo no lo puedo prender, entonces yo pongo i acá, este bit no lo puedo prender porque en la máscara inicial ya era 0, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, bueno, si la máscara en la posición i está prendida, pues lo puedo apagar. Entonces a R súmele la respuesta para la máscara, pagándole el bit i, y me voy a i más 1. ¿Listo? ¿Y ahora cuál sería el caso base? Yo diría, bueno, si ya i es n, que es como el tamaño, como el último bit de la máscara, ¿sí? ¿Qué debería retornar? Debería retornar la suma de la máscara. 0. Sí, exacto, uno diría 0, pero si retorno 0, todo me va a dar 0. Porque ¿cuál es la idea? O sea, pensemos en qué pasa cuando i llega a n. O sea, digamos, i puede llegar al final. Digamos, aquí digamos que teníamos esta máscara de nuevo, ¿no? Y llegué con esta máscara. 0, 0, 0, 1, 1. Si llegué con esa máscara, la respuesta es... O sea, la suma de los que están prendidos. Si le sumo a los que están prendidos. Supongamos que ya tengo ese arreglo hecho por ahí. Sum. ¿Sí? Para todas las máscaras. Y si yo llego con 1, 0, 0, 1, 1, pues va a sumar este. Y así, entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es, o sea, otra forma de verlo es como, yo fijo una máscara, ¿sí? Y voy a probar todas las combinaciones de apagar bits y sumar todo eso, ¿sí? Porque cada vez que yo llegue, o sea, cada vez que yo llegue a i igual a n, llegué con una forma diferente de poner los bits prendidos. Entonces significa que llegué con una máscara diferente. Y entonces haría esto, ¿sí? Y entonces yo iría acá simplemente for para todos los i,